hasta que se comparta mi pantalla, ya creo que se está grabando la sesión del día de hoy. Entonces, el día de hoy tienen ahí ustedes su ficha pedagógica, yo la tengo en digital. Ustedes la pueden tener en digital asimismo o la pueden tener impresa o la hacen a mano, no hay problema con eso. Entonces, el día de hoy, lunes 27 de julio, tenemos el tema equilibrio traslacional, es una ficha pedagógica de refuerzo. Esta sesión vamos a reforzar los ejercicios que vimos en la sesión pasada. Tenemos un tiempo de 40 minutos para realizar estos ejercicios y el objetivo de la clase del día de hoy es reforzar la destreza de resolver problemas donde se observen objetos en equilibrio o en movimiento con velocidad constante, mediante la resolución guiada de ejercicios para reconocer sistemas inerciales y no inerciales. Los materiales que van a necesitar el día de hoy son bolígrafos, lápices de colores, escuadras, calculadora científica. Y comenzamos con nuestra semana con una de las frases célebres de Edmund Burke, que es: nuestra paciencia conseguirá más cosas que nuestra fuerza. Ok, entonces en este momento la primera actividad de su ficha pedagógica, si nos vamos a las actividades, dice: crea una lluvia de ideas durante tu clase sincrónica respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias puedo tomar para superar las dificultades que he tenido para realizar ejercicios de equilibrio traslacional? Entonces dice, para esta actividad debes ingresar a www.menti.com. En este momento yo les voy a enviar la página aquí en el chat para que ustedes puedan acceder directamente, o si tienen la ficha en PDF dándole clic ahí en el enlace azul, o si no ingresan desde el celular, ¿ok? Entonces, exacto, ahí David también nos ayudó enviando. Ahí ustedes ingresan a www.menti.com, luego yo les voy a dar un código. Ese código lo van a escribir y luego que reciban el código van a escribir una estrategia para superar las dificultades detectadas en la resolución de ejercicios de equilibrio traslacional. Entonces, a mí se me ocurre, qué sé yo quiero sugerir que para resolver debo practicar más. Entonces, la estrategia que ustedes crean que es la mejor para crear y para resolver problemas de equilibrio traslacional, van a escribir en ese espacio. Ok, entonces, a continuación, el código yo les voy a dictar. El código es el siguiente: 51 21 73. Se los voy a escribir también en el chat. 51 21 73. ¿Ok? Chicos, deben escribir. Alguien puso su nombre. No les pregunte el nombre. Lo que tienen que hacer es escribir la estrategia. ¿Qué estrategia puedo tomar para superar las dificultades que he tenido para realizar ejercicios de equilibrio traslacional? Eso es lo que tienen que escribir. Hay alguien que ya nos envió su respuesta, dice: tener concentración, prestar atención en clases. Así, chicos, vamos a hacer la lluvia de ideas y ustedes son 48 personas que están conectadas, 47. Entonces, tengo que tener más o menos 47, 46 o 47 respuestas. Entonces, ahí una vez que ingresan, en el chat está www.menti.com, escriben el código 51 21 73. ¿Ok? Escriben y responden a la pregunta: ¿qué estrategias puedo tomar para superar las dificultades que he tenido para realizar ejercicios de equilibrio traslacional? No deben escribir sus nombres, solo deben escribir la respuesta a la pregunta. Ya tengo 23 respuestas, 24 respuestas.
Ya tengo 34 respuestas. Igual ahí ustedes en la lluvia de ideas van viendo todo lo que ustedes van escribiendo, se va escribiendo igual de manera sincrónica. De manera sincrónica, incluso, a ver, les voy a ir leyendo hasta que terminen los demás compañeros de escribir. En la lluvia de ideas, ¿cuáles son las ideas que ustedes mismos han propuesto para superar las dificultades que han tenido para realizar ejercicios de equilibrio translacional? Empiezo desde arriba, atención en clases, practicar los ejercicios, tener bastante práctica, seguir bien los pasos, informarme y practicar, más concentración, realizando ejercicios, realizar más ejemplos, atención a clases, estar atento, seguir practicando, tener bastante práctica, prestar atención en clases, practicar los ejercicios, práctica, práctica, y la mayoría de las respuestas tienen la palabra práctica y prestar atención en clases. La mayoría, hay otros que dicen ver videos para entender. Prestar mucha atención, se repite muchísimo también esta sugerencia. Buscar ayuda, así es, más concentración, realizando ejercicios, tener más información, saberse bien las fórmulas, saber graficar el ejercicio, ver videos sobre el tema, practicar más ejercicios, animarme a aprender, tener ganas de aprender, más concentración, ver videos, eso está repetida, ver tutoriales, realizar más ejemplos, practicar más veces. Listo, chicos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la misma lluvia de ideas que ustedes han propuesto como estrategias que se puede tomar para superar las dificultades que han tenido para realizar equilibrio translacional, la mayoría repite que lo importante o la estrategia que ustedes, la mayoría debería tomar es practicar más ejercicios, poner atención a las clases, estar más atento, tener mejor concentración. Creo que son las más repetitivas, incluso ahí en letras más grandes se ha puesto las que más se repiten. Hay dos: prestar atención en clase y practicar los ejercicios. Esas, la mayoría, se han repetido. Ok, entonces chicos, luego de eso les dice que hagan un capture de pantalla y lo coloquen en ese espacio de la ficha pedagógica. Yo le voy a hacer un capture de pantalla porque estoy desde la computadora. Ustedes pueden buscar la tecla que dice imprimir pantalla o imprint pan, o pueden ir a recortes y recortar solamente este pedazo de la lluvia de ideas. Ustedes pueden hacer eso, o si desean, lo que pueden hacer es hacer un total capture de pantalla. Y si ustedes realizan a mano su ficha pedagógica, asimismo le pueden hacer un capture de pantalla desde el celular o desde la computadora, y luego lo que hacen es hacer la misma lluvia de ideas con lápices de colores o con marcadores o plumas de colores. Ok, entonces en este momento yo le voy a hacer capture de pantalla y voy a cambiarme al documento que es la ficha pedagógica. Y en este espacio que dice coloca aquí la lluvia de ideas generada en www.menti.com, ahí en ese lugar es donde ustedes van a pegar su lluvia de ideas. Lo mismo que colocaron en si alguien tal vez no alcanzó a hacerle el capture de pantalla, lo vuelvo a proyectar en este momento. Alguien en el chat dice, ¿se los puede escribir? Claro, como les comentaba, si la realizan a mano la ficha pedagógica, háganle capture de pantalla y lo que hacen es simplemente escribir con lápices de colores o con plumas de colores o marcadores de colores las estrategias de la lluvia de ideas. Tal cual lo pasan ahí, porque este es el trabajo que ustedes han hecho. Entonces es la primera actividad. A ver, déjenme dejarles ahí unos segundos. A los que no han hecho capture de pantalla todavía, tienen en este momento para hacerle capture de pantalla. Entonces, ahora sí, en este espacio que dice coloca aquí la lluvia de ideas generada en www.menti.com, ahí es donde van a colocar su lluvia de ideas, ¿ok? Entonces yo le hice print de pantalla. En este momento yo lo que hago es simplemente copio y pego, y ahí ya me aparece. Si se dan cuenta, yo hice print de pantalla, luego le pongo copia y pega,
Y lo que hacen ahí es, los que tienen el documento en digital pueden poner aquí encima, y los que no, pues ya lo pasan a mano o lo imprimen y lo cortan y lo pegan. Eso ya, la estrategia que ustedes quieran tomar ya es de ustedes. Entonces les debería quedar de esta manera. Está la actividad ahí y encima ponen el capture de pantalla o realizan a mano con plumas de colores la misma lluvia de ideas, ¿ok? Entonces con eso, chicos, pasamos a la siguiente actividad. En la siguiente actividad les pide desarrollar los siguientes ejercicios y tienen un par de ejercicios, el 2.1 y el 2.2. Entonces vamos a desarrollar estos ejercicios. Yo los tengo acá. Entonces vamos a desarrollar estos ejercicios paso a paso. Ok, entonces en el segundo ejercicio, en el 2.1, les dice: un joven intenta mover una caja de 25 kilogramos aplicando una fuerza de 25 newtons con un ángulo de 30 grados. Calcula el coeficiente de rozamiento entre la caja y el suelo. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso a seguir para poder realizar este tipo de ejercicios? Alguien que active su micrófono y me diga cuál sería el primer paso. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente para hacer estos ejercicios? Diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Correcto. Realizar el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es lo primero que graficarían en el diagrama de cuerpo libre? El peso. El peso. El peso. ¿El peso con qué dirección? Siempre hacia abajo, ¿verdad? Entonces grafican el peso y siempre les recomiendo que quizás usen lápices de colores para que los vectores les queden de diferentes colores y ustedes ya saben identificarlos. Ahora, si ya con el tiempo cogen más práctica y ya no necesitan los colores, sino que rápidamente ustedes ya saben ubicación, dirección de hacia dónde va cada uno de los vectores, no hay problema. Contrario al peso, ¿quién iría? La fuerza normal. Fuerza normal. Fuerza normal. No, ok, correcto. No siempre pasa esto, ¿verdad? En plano inclinado cambia la situación, pero en este caso la fuerza normal sí va en dirección contraria al peso. Ahora, esa fuerza que están ejerciendo Tensión. la tensión, ¿verdad? Ok, y esa fuerza de tensión, si está con un ángulo de 30 grados, se va a descomponer. ¿Y qué componentes va a tener? Tensión Y y tensión X. Tensión Y, tensión X. Correcto, entonces se descompone en tensión en X y tensión en Y. Y ahora, contrario, esa caja siempre, o sea, como lo estamos viendo que esa persona está intentando llevarla hacia la derecha, ¿verdad? La está llevando con una cuerda. Entonces, ¿cuál es la fuerza que va a aparecer siempre contraria a la tendencia del movimiento? Esa fuerza es la fuerza de rozamiento, ¿ok? Correcto, chicos. Entonces, me doy cuenta que ustedes, la mayoría, ya sabe elaborar diagramas de cuerpo libre, ya sabe cómo ubicar las fuerzas. Entonces, de esa manera ya quedan ubicadas las fuerzas. Ahora, ¿qué tenemos que definir? ¿Cuáles están en el eje Y y cuáles están en el eje X? Eso creo que es evidente porque todas las que están en el eje Y son aquellas que están en el eje vertical y las que están en el eje X son las que están en el eje horizontal. Ok, entonces lo que vamos a hacer es encierran, si quieren, ustedes pueden encerrar en líneas punteadas, todo esto es el eje Y, todas estas fuerzas son las que van incluidas en el eje y todas las que encierren en el eje X son las que yo voy a tomar para hacer el ejercicio. Ok, ahora tengo que hacer análisis de qué es lo que me pide el ejercicio. Si me dicen que un joven intenta mover una caja de 25 kilogramos, esos 25 kilogramos es la masa de la caja, aplicando una fuerza de 25 newtons. Esa es la fuerza de tensión de 25 newtons, con un ángulo de 30 grados que ya está graficado, y me piden calcular el coeficiente de rozamiento entre la caja y el suelo. Cuando hablamos de coeficiente de rozamiento, ¿qué ecuación es la que incluye el coeficiente de rozamiento? ¿Con qué ecuación yo puedo calcular el coeficiente de rozamiento? Una fórmula que ustedes conozcan para calcular el coeficiente de rozamiento, o a qué fuerza yo puedo adjudicar el coeficiente de rozamiento.
Ok, sí, alguien me dice que en la ficha ya están pintadas y encerradas. No hay problema. Si ya están hecho el diagrama de cuerpo libre en la ficha, mucho mejor, porque creo que eso ya incluso estaba hecho en un ejercicio anterior, cuando estaban aprendiendo a realizar diagramas de cuerpo libre. No hay problema con eso. Entonces, si ya tienen ahí ustedes, ahora, ¿cuál es la fuerza que incluye al coeficiente de rozamiento? ¿Con cuál de esas ustedes pueden calcular el coeficiente de rozamiento? ¿Alguien que se acuerde de las ecuaciones? Con la tensión. Ok, y la que está contraria a la tensión, que es la fuerza de rozamiento, ¿cuál es la fórmula de la fuerza de rozamiento? Coeficiente de rozamiento por la fuerza normal, creo que. Sí, correcto, Daniela. Entonces, Daniela nos dice que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento que multiplica la fuerza normal. Entonces, me puedo dar cuenta que por aquí es el camino. Entonces, si lo que me están pidiendo es el coeficiente de rozamiento es esa letra que parece una U. Entonces, y yo sé que la fuerza de rozamiento es igual a ese coeficiente de rozamiento multiplicado por la fuerza normal. Entonces yo digo, ok, en el eje X yo tengo a la tensión en X, como dijo Britney, y tengo también a la fuerza de fricción, como nos dijo Daniela. Entonces yo de ahí voy a empezar el ejercicio desde ahí, porque yo digo, desde ahí es donde yo más o menos sé qué es lo que voy a tener la guía de hacerlo. Pero ahora, si tengo que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento multiplicado por la fuerza normal, yo tengo el valor de la fuerza normal. Les pregunto, ¿tengo el valor de la fuerza normal entre los datos? No. No los tengo, ¿verdad? No tengo el valor de la fuerza normal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer antes de intentar resolver la sumatoria de fuerzas en el eje de las X, que es quien me incluye el coeficiente de rozamiento? Yo tengo que encontrar la fuerza normal porque está incluida en la fórmula de la fuerza de rozamiento. Entonces, antes de eso, yo digo, tengo que hacer sumatoria de fuerzas en Y. Y lo que hago es, ya una vez definidas la sumatoria de fuerzas en Y, si ustedes se dan cuenta, aquí en la sumatoria de fuerzas en Y, también tengo a la tensión en y solamente tengo el valor de la tensión 25 newton. Entonces, antes de todavía hacer la sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si tengo muchas incógnitas, lo primero que tengo que hacer es tratar de resolver esas incógnitas que sí las puedo hacer por fuera. Ustedes ya saben cómo descomponer fuerzas. Entonces, si yo tengo aquí esta tensión en Y y esta tensión en X, tengo el valor de la tensión. ¿Yo qué es lo que voy a hacer primero para no tener tantas incógnitas en mi problema? Si yo ya sé cómo se descompone la tensión en Y y la tensión en X, ¿cuál era esa ecuación para encontrar tensión en Y y tensión en X? ¿Alguien recuerda cómo se descomponían las fuerzas? ¿Alguien que haya tal vez revisado teorema de Pitágoras, seno, coseno, cateto adyacente, cateto opuesto? Más o menos por ahí les di una guía de cómo se encuentran la tensión en X y la tensión en Y. Entonces, lo que procede es, continuamos con el ejercicio, y lo que procede es encontrar la tensión en X. La tensión en X, ustedes pueden iniciarlo al ejercicio encontrando tensión en Y, tensión en X, como ustedes lo crean conveniente. Si no es como que yo lo empiezo a hacer desde tensión en X y ustedes también van a empezar desde ahí. Lo importante es llegar a la respuesta correcta. Simplemente yo les doy una estrategia de cómo me parece más fácil realizarlo. Yo siempre lo que hago es primero hacer el análisis, qué es lo que me piden, a quién involucra primero, luego veo qué factores más me piden. Si veo que tengo demasiadas ecuaciones, empiezo a resolver estas pequeñas fuerzas y ecuaciones que sí las puedo resolver de manera aparte. Entonces, la tensión en X, ustedes la encuentran con tensión multiplicado por el coseno de 30 grados. Si se dan cuenta, 30 grados es un ángulo que está aquí adyacente a la fuerza, entonces por eso utilizamos la función trigonométrica coseno,
y ustedes la fuerza de tensión que están utilizando es de 25 newtons multiplicado por coseno de 30 grados. Si ustedes verifican eso en sus calculadoras, 25 por coseno de 30 grados, verifiquen si es igual a 21.65 newtons. Ok, entonces la tensión en Y, si yo ya ocupé coseno para la tensión en X, por lógica la tensión en Y, ¿qué función trigonométrica va a utilizar? Seno. Seno. Entonces, tensión en Y es igual a tensión por el seno de 30 grados. Y si ustedes ya tienen el valor de la tensión, que es 25 newtons, multiplicado por seno de 30 grados, verifiquen en sus calculadoras que 25 por seno de 30 grados les dé igual a 12.5 newtons. Sí, Miss. Ok, listo. Entonces, hasta ahí ustedes ya han encontrado la tensión en X y la tensión en Y. Si les falta espacio en su ficha pedagógica, pueden anexar una hojita cuadriculada, ahí mismo la pegan, si es que están ya con las fichas pedagógicas impresas, y si están haciendo pues en hojas aparte, bueno, ustedes son dueños de su espacio, porque quizás sí les pueda faltar un poquito de espacio. Entonces tienen aquí, ya encontraron la tensión en X y ya tenemos la tensión en Y. Entonces ya no tenemos estas incógnitas. Ya descubrimos estas incógnitas porque eso ya por concepto que ya hemos visto en sesiones anteriores, ya nosotros sabemos que cuando aquí hay un ángulo, se va a descomponer la tensión o la fuerza que tengo aquí, sea fuerza de tensión o fuerza de aplicación, lo que sea, yo voy a descomponerla en Y y la voy a descomponer en X. ¿Ok? Entonces, y ya sé cuáles son esas ecuaciones para encontrarlas. Tengo tensión en X igual a tensión por coseno de 30 grados y tensión en Y es igual a tensión por seno de 30 grados. Una vez que reemplazaron en las calculadoras, ustedes tienen la tensión en X y la tensión en Y. Ahora sí, ya teniendo estas incógnitas resueltas para que después no me haga falta encontrarlas, lo que tengo que hacer es hacer sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. Si comienzo por la sumatoria de fuerzas en Y, el equilibrio translacional me decía que todas las fuerzas, toda la sumatoria de las fuerzas van a ser igual a 0. Entonces, si yo digo sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ¿quiénes quedan positivas? Y definimos nuestro sistema de referencia. Positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda. Entonces, solamente te vas a fijar en el eje vertical, en el eje de las Y. En el eje de las Y, ¿quién queda positivo hacia arriba? Fuerza normal. La fuerza normal. ¿Quién más queda positivo hacia arriba? Tensión en Y. Tensión en Y. El valor de la tensión en Y. ¿Y quién queda negativo porque está hacia abajo? El peso. El peso está abajo. Eso. El peso, ¿ok? Entonces, por eso de esa manera me queda la fuerza normal con signo positivo. No es necesario que le pongan un más aquí delante, porque como es el primer símbolo que escriben, entonces tienen aquí la fuerza normal más la tensión en Y menos el peso. Todo eso es igual a 0. ¿Ok? Entonces ahí queda escrita ya su ecuación, cómo van a encontrar. ¿Y qué es lo que me interesa de esta ecuación encontrar? ¿Qué me interesa encontrar de esta ecuación? Fuerza normal. La fuerza normal, correcto. La fuerza normal es lo que me interesa. ¿Por qué? Porque la fuerza normal es la que me va acá a ayudar en la fuerza de rozamiento. Si a mí me interesa la fuerza de rozamiento y yo sé que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal, entonces tengo que empezar siempre a tener presente qué es lo que estoy haciendo, no hacerlo por hacer mecánicamente. Yo aquí ya encontré y ya establecí una ecuación, pero entonces hasta aquí, hasta que ustedes encontraron tensiones en X y tensiones en Y, quizás ustedes ya perdieron el foco y no saben ni siquiera qué es lo que estoy haciendo. Entonces siempre ustedes regresen y pregúntense qué era lo que me estaban pidiendo. Entonces, una vez que ustedes regresan y dicen, ya, la fuerza de el coeficiente de rozamiento, y para eso tengo que tener fuerza normal. Entonces, si lo que me interesa es la fuerza normal, es lo que voy a despejar. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para despejar la fuerza normal? Lo que tengo que hacer es enviar al otro lado a quienes en este lado no me aportan nada. Quienes me aportan son los que voy a enviar al otro lado de la ecuación. Si yo tengo aquí que el peso
está con signo negativo. Al otro lado de la ecuación, ¿con qué signo pasa? Positivo. Positivo. Y la tensión en Y, al pasar al otro lado de la ecuación, ¿con qué signo pasa? Negativo. Entonces, por esa razón, en la siguiente línea ustedes ven que dice fuerza normal es igual a menos la tensión en Y más el peso, porque al pasar al otro lado de la ecuación se cambiaron, en este caso, los signos de las operaciones. Si acá estaba sumando, al otro lado de la ecuación pasa a restar, y si aquí estaba restando, al otro lado de la ecuación pasa a sumar. ¿Ok? Entonces, ya tengo aquí la tensión en Y. Fue la que encontré en esta parte de acá, ¿verdad? Yo encontré la tensión en Y aquí. Para eso es importante que ustedes ya tengan despejados estos valores. Entonces, ustedes ya tienen el valor de la tensión en Y. ¿Y el peso? ¿A qué es igual el peso? Masa por gravedad. 25 kilogramos. No confundan el peso con la masa. Si bien es cierto, cuando uno va al mercado, uno dice, péseme 3 kilos de papa, pero eso es porque la señora del supermercado, la señora del mercado, no sabe física, entonces tú no le puedes decir, deme una masa de 3 kilos de papa. Entonces, por esa razón no es que o sea, quizás si ustedes van y le hablan ya con términos físicos y técnicos, entonces quizás no les va a entender y se va a enojar y no les va a vender. Entonces, pero nosotros sí sabemos de física. Entonces, no confundan el peso con la masa. El peso es una fuerza, es la fuerza de la gravedad. Y el peso siempre está en newtons. Si ustedes ven que aquí dice 25 kilogramos, ese no es el peso, esa es la masa. La masa es de 25 kilogramos. El peso es la multiplicación de la masa por la gravedad. Ahí tienen el peso. Entonces, como bien dijo una de sus compañeras, entonces tengo aquí, obviamente aquí se ha copiado la misma ecuación en una línea más. Entonces a esta línea que tenemos después no le prestan atención porque simplemente se ha copiado. Entonces tengo aquí la tensión en Y, este valor de la tensión en Y es el 12.5 que habíamos obtenido acá en la parte de cuando encontramos, ¿verdad? Entonces el peso es igual a masa por gravedad. Como les decía, no confundan la masa con el peso. En este caso, nosotros sabemos que el peso es la fuerza de atracción de los cuerpos por la gravedad de la Tierra, entonces sabemos que el peso es igual a masa por gravedad. Entonces, si reemplazamos, nosotros tenemos que, seguimos copiando la misma tensión en Y porque ya la encontramos, ¿no? Entonces tenemos menos 12.5, que es lo que tenemos acá, seguimos manteniendo el signo, más, y vamos a hacer la multiplicación de la masa, que en este caso es el dato que les dieron acá de 25 kilogramos, multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es 9.8. ¿Ok? Entonces, continuamos, fuerza normal. Si ustedes multiplican, aquí continuamos con el menos 12.5, más 25 por 9.8 en las calculadoras. Confirmen si da 245. Sí. Ok. Entonces tienen ahí menos 12.5 más 245, tal cual en la calculadora. Menos 12.5 más 245. 232.5. Correcto. Entonces ahí hemos encontrado la fuerza normal. Esta fuerza normal es la que me va a servir para la otra parte del ejercicio. Hasta ahí hemos encontrado la fuerza normal, igual a 232.5. ¿Ok? Entonces, con eso nosotros ya podemos hacer la sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X, como el equilibrio traslacional me dice que la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, entonces, ¿quién me queda positiva? Sí, habíamos definido que hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. Tensión en X. Tensión X. ¿Y quién es negativa? Fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento. Ok, entonces me queda tensión en X, positivo, menos la fuerza de rozamiento y todo eso es igual a 0. Tensión en X menos fuerza de rozamiento igual a 0.
cuando hacemos la sumatoria de fuerzas en X, recuerda que estamos solo enfocándonos en el eje de las X, las fuerzas que están en la horizontal. Y de las fuerzas que están en la horizontal son la tensión en X y la fuerza de rozamiento. ¿Cómo definimos los signos de estas fuerzas? Simplemente porque el sistema de referencia nos dice que hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. Por esa razón, ustedes tienen aquí tensión en X menos fuerza de rozamiento igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí despejar? ¿Cuál de las dos? Yo necesito saber la tensión en X o la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con la tensión en X? Si es la que no está cumpliendo aquí su función, sino que al otro lado es la que me va a ayudar. Lo que voy a hacer es llevarla al otro lado. Y si aquí la tensión en X tiene un signo positivo, en vez de signo, al otro lado cambia de signo y queda con un signo negativo. Entonces, por esa razón, les queda la fuerza de fricción se queda con su signo negativo. Entonces, menos fuerza de fricción es igual a menos tensión en X, porque esta tensión en X estaba positiva y al pasarlo al otro lado, pasó con signo negativo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo negativo en un lado y negativo en el otro lado? Yo puedo decir menos entre menos es más, y se hace positivo. O lo que hago estoy multiplicando por menos todo, o lo que hago es esos menos dividirlos y se suprimen. Pero si yo tengo negativo en un lado de la ecuación y negativo en el otro lado de la ecuación, eso se va a hacer positivo. Entonces, por esa razón me queda que la fuerza de fricción es igual a la tensión en X. Entonces, hasta ahí ya he establecido esa pequeña ecuación. Entonces, tengo fuerza de fricción es igual a la tensión en X. Ahora, a mí no me interesa en sí tanto la fuerza de fricción, sino lo que me está pidiendo el ejercicio es el coeficiente de rozamiento. Entonces, lo que hago es, si a mí el ejercicio lo que me pide es el coeficiente de rozamiento, ¿qué es lo que hago? Es descomponer a la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, en este caso, según las ecuaciones que ya hemos aprendido, ¿a qué es igual la fuerza de fricción? Es la multiplicación de la fuerza normal por el coeficiente de rozamiento, o coeficiente de rozamiento por fuerza normal. Cuando estamos hablando de multiplicación, no importa el orden de los factores. Entonces, si tenemos que la fuerza de fricción, sabemos que la fuerza de fricción es igual a la fuerza normal multiplicada por el coeficiente de rozamiento, lo que vamos a hacer es descomponer esta fuerza de fricción en este lado de la ecuación, en el mismo lado de la ecuación, y ya no voy a escribir más fuerza de fricción, sino su equivalente, que en este caso es fuerza normal por coeficiente de rozamiento. Y la tensión en X, de hecho ya la conozco, es 21.65, ya la había obtenido en esta parte. Entonces, esos 21.65 yo los coloco acá, porque esa es la equivalencia de la tensión en X. Entonces, mi nueva ecuación queda de esta manera. Como sé que la fuerza de fricción es igual a fuerza normal por coeficiente de rozamiento, igual a la tensión en X, que en este caso esa tensión en X tiene un valor. Y lo que hago es reemplazar ese valor, que es 21.65 newtons. ¿Ok? Entonces, esta línea que hicieron aquí, esta nueva línea, es la ecuación que me va a servir para encontrar el coeficiente de rozamiento. Fuerza normal por coeficiente de rozamiento es igual a 21.65. Pero a mí me interesa despejar de ahí el coeficiente de rozamiento. ¿Qué hago para despejar de ahí el coeficiente de rozamiento? La fuerza normal, ¿qué está haciendo? Multiplicando y pasa a dividir. Correcto. Entonces, si aquí la fuerza normal está multiplicando al coeficiente de rozamiento, al otro lado de la ecuación, ¿qué pasa a hacer? A dividir. Entonces, por eso, de esa manera, les queda coeficiente de rozamiento, que es ese símbolo que parece una U, es igual a 21.65 dividido para la fuerza normal. Porque esa fuerza normal estaba acá multiplicando al coeficiente de rozamiento. Al otro lado lo que hizo fue pasar a dividir. Entonces tengo que el coeficiente de rozamiento es igual a 21.65 dividido para la fuerza normal.
Y la fuerza normal ya la obtuve en el paso anterior. ¿Qué valor tenía en el paso anterior la fuerza normal? 232,5. 232,5. Correcto. Entonces tengo 21.65 dividido para 232.5 en sus calculadoras. 9,09. 9,09 o 0.09. ¿Cuánto les queda? 0.09. 0,09. Ok, correcto. Verifiquen bien que sus calculadoras estén bien programadas o a veces les queda 9 por 10 a la menos 2, les puede quedar tal vez. 9 por 10 a la menos 2, que también es válido. Ok, entonces ese coeficiente de rozamiento les da, es un valor, este coeficiente de rozamiento no tiene unidades. Por si acaso ustedes dicen, ay, si la fuerza está en newtons, las tensiones están en newtons, la masa está en kilogramos, todo tiene unidades, esto también tiene que tener unidad. No, el coeficiente de rozamiento no tiene unidades, ¿ok? Entonces no se preocupen por poner unidades porque esto es adimensional, se le dice cuando no tiene unidades. Entonces, como esto es adimensional, queda ahí simplemente 0,09. Ese es el coeficiente. Incluso, si ustedes son más curiosos y quieren saber de qué está hecho este suelo, ustedes lo que van es a Google y ponen qué superficie es equivalente a 0,09. Incluso hay una tabla de coeficientes de rozamiento. Y dice, la madera tiene un coeficiente de rozamiento de tanto, el cemento tiene un coeficiente de rozamiento de 0.10, 0.50, 0.47, o sea, esto de aquí, ojo, y también el coeficiente de rozamiento, un dato importante para que ustedes se puedan dar cuenta si está bien o mal el ejercicio, que el coeficiente de rozamiento nunca es superior a 1, no es ni igual ni superior a 1, siempre tiene que salirles un número pequeño. Por eso cuando me dijeron 9, algo, me sorprendió porque no podía ser posible. Debe ser siempre menor a 1. Siempre les debe salir 0,10, 0,7, 0,5, 0, siempre un 0, algo. No puede ser superior a 1. Y si no me falla y no estoy equivocada, según una tabla yo la tengo en un libro, espero tal vez poderles compartir en algún momento esto, pero en un libro yo una vez vi una tabla de coeficientes de rozamiento. Y en una tabla de coeficientes de rozamiento salía que el 0,09 o 0,010 era más o menos equivalente al hielo. Como que alguien esté deslizando esta caja en una pista de hielo, más o menos así. Ustedes pueden descargarse incluso de internet tablas de coeficientes de rozamiento de distintas superficies. Y ahí les va a salir los valores. Y ustedes incluso se pueden dar cuenta que ninguna es superior a 1. Todas son pequeñas, así 0, algo, 0,1, 2, 3, 4, entonces siempre son pequeñas, ¿ok? Entonces, con eso, si todavía no le han hecho capture de pantalla al ejercicio, ya está ahí terminado, le pueden hacer su capture de pantalla, lo guardan, o se esperan hasta que les llegue la grabación de la clase. Y vamos a pasar al siguiente ejercicio. Entonces, en el siguiente ejercicio, les pide encontrar vamos a dar lectura del siguiente ejercicio, hasta que a ustedes les aparezca en la pantalla. Déjenme ver, se quedó paralizado el ejercicio. En el siguiente ejercicio, ustedes tienen el 2.2, les dice una mujer, ok, ahí se actualizó, entonces les dice, una mujer durante las vacaciones participa en una carrera de trineos. Tira de su trineo con la ayuda de una cuerda con una fuerza de 500 newtons que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Si el coeficiente de rozamiento estático en el hielo es de 0,028, aquí se pueden dar cuenta que ya les da el coeficiente de rozamiento. En este caso estático, entonces encuentra el peso del trineo. Entonces, en este caso, si ustedes quieren, pueden hacer a un ladito una lista de datos. Me dan el ángulo, me dan la fuerza con la que empuja el trineo y me dan el coeficiente de rozamiento. Entonces, en este caso lo que tienen que hacer es encontrar el peso del trineo. ¿Qué es lo primero que van a hacer aquí? ¿Qué es lo primero que ustedes harían en este ejercicio? ¿Qué es lo primero que harían antes de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿cómo les quedaría el diagrama de cuerpo libre? ¿Quién está graficado hacia abajo?
El peso. El peso. Hacia arriba, Fuerza normal. Fuerza normal. Fuerza normal. hacia, ya, ok, tienen ahí el peso. ¿Me ayudan silenciando sus micrófonos, por favor? Tienen ahí el peso y tienen también la fuerza normal graficada, ¿ok? Entonces, tienen incluso el ejercicio, ya les da la fuerza en Y y la fuerza en X, porque dice que esta fuerza forma un ángulo de 30 grados, que es el ángulo A que tienen aquí. Este ángulo va a ser de 30 grados, es el que está ahí comprendido. ¿Ok? Entonces, ¿quién está contrario al movimiento? Si el trineo, la tendencia del trineo es moverse hacia la derecha, contrario al movimiento, la fuerza de fricción. Entonces, ya tienen ahí elaborado su diagrama de cuerpo libre. Están las fuerzas en Y, la fuerza en X, la fuerza normal, el peso y la fuerza de fricción. Ya. Diagramas de cuerpo libre, eso ya aprendimos en sesiones pasadas a realizar. Entonces, en este momento ustedes, ya eso es automático. Ustedes ya ven un ejercicio, ven el dibujo y lo primero se van a asegurar sus puntos es graficando el diagrama de cuerpo libre, que eso es lo más fácil que puedan hacer. Entonces, hacen el diagrama de cuerpo libre y luego hacen el análisis de las fuerzas, tanto vertical como horizontal. Entonces, ustedes lo que tienen que definir es, o sea, en primer lugar aquí, la fuerza me están diciendo que es una fuerza de 500 newtons y que tiene un ángulo de 30 grados. Entonces, ustedes pueden o no pueden con esa información ya encontrar la fuerza en Y y la fuerza en X. Sí. Sí. Pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me queda la fuerza en X? 250 newton. Fuerza por el coseno de 30 grados. La fuerza es de 500 newtons. 500 por coseno de 30 grados, ¿cuánto les quedó? 430. Bueno, si puede quedarles 400, a mí me quedó 433.01. Puede tal vez quedarles un poco más, un poco menos. Depende de la calculadora y la precisión que tengan. Entonces, a mí me quedó 433.01. Ustedes pongan el valor que les quede a ustedes. No debe ser tan lejano a este. Entonces, la fuerza en X queda ese valor y la fuerza en Y la van a encontrar con fuerza en Y es igual a la fuerza por el seno de 30 grados. ¿Cuánto les queda la fuerza en Y? 500 por seno de 30 grados. 250. Esa sí queda 250. Entonces ahí ya tienen la fuerza en X y tienen la fuerza en Y. Ustedes cuando vean que se descompone una fuerza con un ángulo, lo primero que hagan es mecánicamente a encontrar fuerza en X y fuerza en Y. Eso es fácil, ya se sabe en la ecuación, lo que hacen es simplemente encontrar fuerza en X y fuerza en Y. Entonces, con eso ustedes hacen el análisis vertical y horizontal, ya teniendo esas fuerzas ahí despejadas y encontradas. Entonces, lo que me piden es encontrar el peso del trineo. Tengo el peso del trineo, o sea, eso es lo que tengo que encontrar, el peso del trineo. En Y, ¿qué es lo que incluye en Y? Si ustedes, déjenme cambiar aquí este color. Si ustedes aquí vienen al eje de las Y, miren, solo enfóquense en el eje de las Y. ¿Qué fuerzas nada más les incluye el eje de las Y? La fuerza normal. Fuerza normal, peso Fuerza en Y. peso. Tienen esas tres fuerzas, la fuerza normal, la fuerza en Y y el peso. ¿Ok? Entonces, si me piden encontrar el peso del trineo, ustedes lo que van a hacer es hacerle un visto a lo que ya tienen. La fuerza en Y ya la encontraron acá, ¿verdad? Esta fuerza de 250 newtons. Ok, esta la tengo, no me está dando problemas. La tengo. Esto es lo que tengo que encontrar, el peso. Entonces ahí pónganle un signo de interrogación porque eso es lo que les piden encontrar. Ahora, la fuerza normal. ¿Tengo o no tengo la fuerza normal? Este valor no lo tengo. Y si no lo tengo, también se convierte en una incógnita, que es lo que le pongo ahí esto es un signo de interrogación. Entonces le pongo ahí un signo de interrogación porque esto es lo que voy a encontrar. Entonces, esta fuerza normal tampoco la conozco. Entonces necesito encontrar esa fuerza normal porque no la tengo. ¿Y cómo voy a encontrar esa fuerza normal? Haciendo el análisis horizontal.
¿Por qué? Porque haciendo el análisis horizontal yo tengo que la fuerza de fricción y la fuerza en X, puedo ahí de esa manera encontrar una ecuación que a mí me ayude a encontrar esa fuerza normal. Entonces me voy a fijar en el eje horizontal y en este caso, si te das cuenta, vamos a empezar nuestro análisis en cambio desde el eje horizontal. Siempre analicen primero ustedes, lo que me piden encontrar es el peso, ese está en el eje vertical. Y lo que tengo que hacer es verificar si tengo todas las herramientas para empezar desde ahí. Entonces, tengo el peso, esa es mi ecuación, esa es mi incógnita, perdón, o sea, es mi incógnita, está bien, tengo la fuerza en Y, pero me falta la fuerza normal. Y no puedo tener una ecuación que me falten incógnitas para poder de ahí despejar. Entonces, si me faltan incógnitas, recurro al eje de las X, que quizás ahí encuentre el camino. Entonces, empiezo por el eje de las X y digo, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Y quién queda positivo hacia la derecha? Fuerza en X. Fuerza de X. ¿Y negativo hacia la izquierda? Fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento. Entonces, por esa razón me queda la fuerza en X menos la fuerza de rozamiento igual a 0. Ahora, a mí me interesa, ¿qué me interesa encontrar de ahí? ¿La fuerza de rozamiento o la fuerza en X? Fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento. Correcto. Acuérdate que la fuerza en X ya la tengo hasta resuelta. Entonces, a mí lo que me interesa de aquí es la fuerza de rozamiento. Entonces, lo que hago es enviar al otro lado la fuerza en X, y si está aquí positiva, al otro lado queda negativo. Entonces, lo envío fuerza en X al otro lado de la ecuación, me queda entonces menos fuerza de rozamiento es igual a menos fuerza en X. Como les había mencionado, menos entre menos es más. Ustedes si ven aquí el menos, lo eliminan con el menos que está acá y les queda una ecuación en la cual dice que la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza en X. ¿Qué continúa en el siguiente paso? Descomponer esas fuerzas o reemplazarlas ya con lo que tengan. Entonces, la fuerza de rozamiento, ¿a qué es igual? 433,01. La fuerza en X. La fuerza de rozamiento la fuerza en X es 433,01, pero la fuerza de rozamiento, ¿a qué es igual en la fórmula? Es el coeficiente de fricción por la normal, ¿verdad? Entonces, ojo que aquí ustedes le pueden llamar Fn de fuerza normal o simplemente la N. En el ejercicio anterior le habíamos puesto Fn. Yo me manejo con cualquiera de las dos nomenclaturas. Le puedo poner normal. Mientras ustedes sepan identificar quién es quién, no hay problema. Ustedes le pueden poner Fn de fuerza normal o simplemente la N mayúscula de normal. ¿Ok? Entonces, la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Y eso es igual a la fuerza en X, que en este caso tiene un valor de 433,01, que ya lo encontramos en esta parte de acá que está señalada con una línea roja. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer de ahí? ¿Qué me interesa para ya encontrar el peso? ¿Qué me interesa? ¿Qué tengo que encontrar? ¿El coeficiente o la fuerza normal? Fuerza normal. Fuerza normal. Ok, entonces la fuerza normal les queda. ¿Qué es lo que tengo que hacer con este coeficiente de rozamiento? Enviarlo al otro lado. ¿Y qué pasa? A dividir. Vas a dividir. Entonces me queda 433,01 dividido para el coeficiente de rozamiento. ¿Qué valor tiene el coeficiente de rozamiento? 0,028. Y ustedes en la calculadora ponen 433,01 dividido para 0,028. Verifiquen si les da un valor parecido. No importa que no les quede el mismo. Sí. Ya, ok. Entonces les queda 15.464,04. Perdón, 64 newtons. Entonces ahí ustedes ya tienen la fuerza normal. Y aquí les debería, ya una vez teniendo eso, ustedes tienen que hacer la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y, positivos hacia arriba, negativos hacia abajo. Positivos me queda la fuerza normal más la fuerza en Y menos el peso. ¿Qué hago con el peso? Lo envío al otro lado de la ecuación con signo positivo. Entonces me queda normal más fuerza en Y es igual al peso ya con signo positivo. Entonces, en este caso lo que me piden es encontrar el peso. Ya tengo aquí ya una ecuación para encontrar el peso.
El peso me dicen que es la suma de la fuerza normal más la fuerza en Y. Tengo aquí en el paso anterior, le voy a poner un visto, encontré ya la fuerza normal y me dicen que es la sumatoria con la fuerza en Y. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumar estos dos valores y pongo que 15.464.64 más los 250 newtons que había encontrado en la fuerza en Y, es una suma, ustedes suman en su calculadora y entonces les da que el peso es igual a 15.714.64 newtons. Ok, entonces con eso ustedes ya han encontrado la solución de ese ejercicio. Listo, entonces ahí aprovechen para hacerle capture en este momento. Si está en pantalla completa, háganle capture para que lo puedan pasar en sus fichas pedagógicas o se esperan a la grabación de la clase. Y con eso habremos terminado ya la sección de ejercicios. Y en la parte final de la ficha pedagógica que ustedes tienen, les dice que tienen que resolver estas preguntas. Entonces, estas preguntas, dice, reflexiona y responde honestamente a las siguientes preguntas de metacognición, marcando con una X en uno de los recuadros. Entonces, ahí dice, reconozco conceptualmente la primera y tercera ley de Newton. Bueno, en mi caso, como yo sí lo hago, yo pongo una X. Si ustedes no lo hacen, sinceramente, pongan no. Entonces, reconozco el concepto de inercia, yo sí lo reconozco, pongo una X en sí. ¿Puedo graficar diagramas de cuerpo libre? Yo sí puedo, entonces le pongo sí. Si todavía no pueden, por favor le ponen no. Entonces, tengo claro cómo resolver ejercicio de equilibrio translacional. Si sí lo tienen claro, le ponen sí. Si no, le marcan en no. ¿Ok? Entonces, chicos, con eso nos quedamos hasta aquí y nos veríamos el día miércoles. Bye, Miss. Chao, Miss. Listo, Chao. chicos. Listo. Gracias. Chao, Miss. Chao, señorita. Chao, Miss. Chao, Miss. Listo, chicos. Cuídense. Chao, Miss. Listo, chicos. Cuídense. Aquí.